Amén. Bien, saludamos a todos los amigos y hermanos que cada domingo nos acompañan en cada culto para poder recibir su palabra. Así que estamos desde la Iglesia Cristiana de Multitudes, Santa Cruz, Bolivia. Y queremos también invitarles que puedan ir a YouTube. Ahí está con el nombre Luis Tapanaché Sevilla. Ahí pueden encontrar los mensajes que subimos por el Face, y puede también escucharlo tan ahí tranquilo, gloria al Señor, con esa seguridad, creyéndole al Señor. Y yo le aseguro que usted va a ser bendecido por el Señor tremendamente. Bien, vamos a leer entonces en Primera de Reyes capítulo 18. Y dice así, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 14. Adelante. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y se unió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el lugar en esta mañana, en este día. Toca cada vida, toca cada corazón. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Diga el profeta Elías. 2, 3. El profeta Elías. El profeta Elías enfrentó al rey Acab de aquel entonces. El rey Acab era rey de Israel. Y a 850 profetas de Baal y Acera. Profetas falsos, diga profetas falsos. Profetas falsos. Y el profeta Elías, esto es muy importante, decidió creer, diga decidió creer. Decidió creer. Seguir, Servir y vivir en la presencia de Dios. vivir en la presencia de Dios. Diga, decidió creer, seguir, servir y vivir en la presencia de Dios. ¿Qué has decidido? ¿Cuál ha sido la decisión que has tomado?
¿Qué decisión has tomado? De creer, seguir, servir y vivir en la presencia de Dios, o seguir a hombres y no a Dios. El pueblo de Israel vivía su peor crisis, diga peor crisis. Crisis política, social, económica, diga crisis política, social, económica y espiritual. ¿Saben qué? Más de 3 años hacían que no llovía en Israel. ¿Qué les parece? Qué horrible, ¿no? 3 años y medio no llovió en Israel. Entonces imagínense la pobreza que había. Las plantas secas, los sembradíos, no había producción de sembradíos. No había generación, había hambre. El pueblo se había apartado de Dios. Había una crisis espiritual. Siguiendo a Baales, a brujos, a hechiceros. Se habían apartado de Dios. Habían perseguido hasta los profetas. Mataban a los profetas. Jezabel era la número 1 para perseguir a profetas y matarlos. Era complicada la vida en Israel. Era horrible. Una crisis tremenda. Mucha idolatría. Y cuando se encuentra el profeta con Acab, el rey Acab, ¿qué le dice Acab a Elías? Por causa de ti estamos pasando esta profunda crisis. Lo culpa al profeta. ¿Y qué le dice el profeta? No es por causa mía, es por causa tuya, porque te has apartado de Dios, has conducido a la nación a seguir a dioses falsos, has conducido a la nación a que se meta en la idolatría, se aparte de Dios, te has rodeado de brujos, de profetas falsos, de hechiceros, adorando a ídolos antes que a Dios, y por eso es que viven en miseria. Tremendo. Diga, Dios es precioso, es poderoso, es maravilloso, en Él he confiado y tengo que seguir confiando. Entonces, ¿qué hizo el profeta Elías? Lo que hizo fue enfrentar al rey, diga, enfrentó al rey, y a los 850 profetas falsos de Baal y Acera. Los enfrentó. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué le dice el profeta Elías? ¿Sabes, rey? Reúne a todo el pueblo y a los profetas falsos. Hizo reunir a todo el pueblo, a toda la nación. Reúnemelos. Y dice que los reunió. Y vamos a ver qué pasa. Y los llamó, se reunieron y le dijo, levanten, vamos a hacer sacrificio. A ver, decile a tus seguidores, a tus dioses, a tus profetas, que ellos levanten el altar, pongan el sacrificio, todo lo que ellos hacen, y que ofrezcan a su Dios, que ofrezcan a los Baales, a ver si ellos le van a responder. Hazlo. Primero que ellos hagan y después yo voy a hacer. Y así lo hicieron. La gente se reunió, el pueblo se reunió y ahí estaba el profeta. Y dice que solamente un profeta había en Israel. Diga, un solo profeta. Porque los demás habían sido muertos. Habían sido perseguidos. Solamente un profeta.
Y ahí estaban. ¿Qué hizo Elías? Entonces hizo reunir a todo el pueblo, a toda la nación. Hizo reunir para orar a Dios, para clamar a Dios. Amén. Y restauró el altar que estaba destruido. Diga, el altar estaba destruido. El altar estaba destruido. Diga, Elías hizo restaurar el altar de Dios. Hizo restaurar el altar de Dios. Y clamó a Dios, y Dios le respondió e hizo llover fuego del cielo. Diga, fuego del cielo. Y ahí estaba, hermano. Entonces, ¿qué? Se unió toda la gente. Ahí estaba todo el sacrificio, todo el holocausto. Y ahí estaba. ¿Quién va a empezar primero a ofrecer el sacrificio delante de Dios? Y Dios le dijo, empiecen ustedes. Y ahí estaba el rey Acab con sus profetas. Ofrecieron el sacrificio. Todo un mediodía. Clamaron a sus dioses. Y sus dioses nunca les respondió. Diga, nunca les respondió. Hermano, era tanto se desenfrenaron. Eran tan fanáticos los hombres que dice que se cortaban, las venas se cortaban hasta derramar sangre para que los profetas falsos les respondieran. Para que el holocausto, el sacrificio que estaban ofreciendo a Baal sea consumido. El sacrificio el holocausto nunca fue consumido. Ellos clamaban y le dice el profeta, clamen más fuerte, de repente su Dios está de paseo, de repente su Dios está descansando, háblenle con más fuerza. Es grave, hermano, apartarse de Dios, seguir a cosas que no tienen que ver nada con las cosas de Dios. Entonces, cuando le tocó el turno a Elías, porque no le respondieron los dioses o profetas de Baal a Acab y a toda su gente, que dice Elías, ahora sí, me llegó el turno a mí. Vamos a arreglar ese altar. ¿Verdad? Métanle más leña. Pero no pongan fuego, no prendan fuego. En vez de fuego, más bien, echen agua. Hay una zanja que está encavada. Llenen esa zanja alrededor del altar con agua. Échenle más agua y más agua y más agua. ¿Verdad? Ahora me toca a mí. Y ahí está Elías. Ahora vamos a orar. Vamos a clamar. ¿Cuántos creen en Dios? Y dice la palabra del Señor que habían 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Habían 7,000 personas que amaban a Dios, que buscaban a Dios. Y un solo profeta, digo un solo profeta. Elías. Y ahí estaba el desafío. Y empieza a clamar el profeta. Y dice, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme. Y haz llover fuego del cielo y que sea consumido este holocausto. Y dice que llovió fuego del cielo y el holocausto fue consumido y eso quedó completamente en ceniza. Amén. Amén. Diga, quedó completamente en ceniza. Dios respondió al clamor y a la oración del profeta Elías. Diga, respondió la oración. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Yo quiero que leamos esto. Mira lo que dice. Ahí estamos en Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 27. Dice así. Primera de Reyes dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Mire esto. Atienda esto con atención. Diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o se ha ido de viaje, está diciendo, ¿no? Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se
sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y, Dios no, y su Dios no le contestaba, ¿no? Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Cuando le llegó el turno a Elías de presentar el sacrificio, ¿no? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar. Diga, arregló el altar de Jehová, que estaba destruido, que estaba arruinado. Diga, arruinado. Diga, altar arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 canastas de agua, 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mira, esta fue la oración del profeta. ¿Qué dijo? Gloria a Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y sigue diciendo: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios de Jacob. Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Diga, los degolló. ¿Por qué? Porque eran falsos. Y ellos eran los que estaban haciendo daño a toda una nación. ¿Verdad? Diga, estaban haciendo daño a toda una nación. Amada iglesia, y tú que nos estás escuchando, que tu fe esté en Dios y que vivas en la presencia de Dios, como hizo este profeta. Decide creer, seguir, servir y vivir en la presencia de Dios. Decide. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está nuestra nación? El altar es tu vida. El altar es nuestra nación. El altar es tu país. El altar es el palacio de gobierno. ¿Cómo está el palacio de gobierno? ¿Qué sacrificio están ofreciendo?
¿Cómo es el altar de tu nación, de tu país, de nuestro país, de Bolivia? ¿Está ahí el altar que están ofreciendo sacrificio a Dios? ¿Hay una consagración de búsqueda a Dios? ¿Cómo estás rodeado? ¿De quién se rodea tu gobernador, tu presidente? ¿De quién estás rodeado? ¿Estás rodeado de hombres que aman a Dios? ¿De hombres servidores de Dios? ¿O estás rodeado de brujos? ¿De hechiceros? ¿De quién estás tú rodeado? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿A quién estás buscando? ¿En quién estás creyendo? ¿A quién has dedicado tu nación, tu casa, tu familia? ¿A quién has dedicado? Tu vida, tu persona es el altar. Limpia tu vida. Corrige tu vida. Esa vida, de repente tu vida estaba arruinada. Tu casa estaba arruinada. Tu nación está arruinada y necesita ser restaurada, necesita ser levantada. El altar de tu nación necesita ser restaurado. El palacio de tu nación necesita ser restaurado. Que se vuelva a Dios. Amén. Tu casa. Tú eres el sacerdote de tu casa, tu familia. ¿Cómo está tu vida? Necesita ser limpiada. Altar de obediencia, diga altar de obediencia. Altar de sacrificio. Altar de fidelidad a Dios. Altar de fe. Altar de firmeza. Con razón, las cosas andan seguramente mal en tu vida, en tu casa, en tu nación, en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Porque necesitamos que el altar de Dios sea restaurado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Diga, necesitamos que el altar de mi nación sea restaurado. El palacio de mi nación sea restaurado. La gobernación, la alcaldía sea restaurada. Las instituciones sean restauradas. Las familias sean restauradas. Yo sea restaurado. Mi altar sea restaurado. Oh, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Necesitamos volvernos a Dios. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién has decidido seguir y servir? ¿A los hombres, a los brujos o a Dios? Aquí estaba Elías. Aquí estaba el rey Acab y los profetas falsos. El rey Acab había tomado la decisión de seguir a los brujos, de hacerle casos a ellos, de estar rodeados por ellos. Pero sin embargo aquí había un hombre que amaba a Dios, era Elías. Tomó la decisión de seguirle y servirle a Dios y ponerse de pies y enfrentar al rey de ese entonces. En el nombre de Jesús. Aquí está la iglesia. En tu nación, en nuestra nación. La iglesia, tú te paras. Iglesias te para, te pones de pie. Restaura tu iglesia, restaura tu vida, restaura tu altar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. 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 ¿Quién vive? Dios, Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. El altar para adorar al Señor. Altar para entrar en la presencia del Señor. Altar para exaltar el nombre de Dios. Altar para ofrecer sacrificios vivos, limpios, puros, que agraden y lleguen a la presencia del Señor. Amén. ¿De qué nos hemos alejado? ¿No hemos alejado, no hemos apartado del Señor? ¿Siguiendo criaturas antes que a Dios? ¿Sirviendo a otros dioses antes que al Dios Todopoderoso? Vive en la presencia del Señor. Sigue y sírvele a Él. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuánto le dan fuerte aplausos al Señor? Gloria a Dios.
Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Ah? La palabra se te entra al corazón, se te entra a la mente o pasa por encima de ti. ¿Cuál es el tiempo que tú dedicas al Señor? ¿Has tomado la decisión de seguirle a Dios, de creerle a Dios, de servirle, de vivir en su presencia todos los días de tu vida? Por más que vengan luchas, dificultades, tribulaciones, de seguir creyéndole a Él. El Señor dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Isaías capítulo, gloria a Dios, 54, verso 18. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, dice el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Iglesia, póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Así que ordena tu casa. Limpia tu casa. Limpia tu vida. Limpia tu altar. Tú eres el altar de Dios. Dice la palabra del Señor que tú eres, que somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Si somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios, entonces somos el altar de Dios. Que desde ahí tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, de obediencia y fidelidad a nuestro Señor. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Diga, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Él es mi Señor. Él es mi Rey. Él es mi todo. Y yo soy la luz de esta tierra. Gracias, Señor. Diga, bendice, Señor, mi nación, mi nación, mi nación, las autoridades de esta nación. Oh, Señor, dígale que nos volvamos a ti, Señor. Yo y mi casa, mis hijos, nos volvemos a ti, Señor. Mi nación, Señor. Los que gobiernan mi nación, Señor, te pido que se vuelvan a ti. Que se vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, diga, restaura, Señor, mi nación. Restaura el altar de mi nación. Eso que está deshecho y caído, levántalo, Señor. Levántalo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, diga, levanta mi nación. Levanta mi país. Mis autoridades, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí estoy, levántame, Señor. Restáurame, Señor. Oh, gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo Dios. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga, responde, Señor. Mi clamor, mi oración, como hiciste con el profeta Elías, que tú respondiste. Su clamor y su oración, Señor, que convocó a toda la nación, al gobernante, a los que gobernaban, Señor. Oh, Santo Dios, te pido, Señor, que nuestra nación se vuelva a ti, que nuestras autoridades se vuelvan a ti, que tu iglesia, Señor Jesús, se vuelva a ti. Ponga su mirada en ti, Señor, y ese altar sea limpio. Ese altar, Señor, sea consagrado para ti. Altar de obediencia, altar de fe, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que mi país, que mi nación te crea a ti, Señor. El 100%, Señor, que te crea a ti. Que te sirva, que te siga a ti, Señor. Que viva en tu presencia, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aquí estoy, Señor. Vengo ante ti, Señor. Vengo ante ti, Señor. Y nos volvemos a ti. Diga, yo y mi nación, Señor. Yo y mi casa nos volvemos a ti, Señor. Restaura nuestro altar, Señor. Restaura nuestra casa. Restaura nuestra vida. Purifica nuestra vida. Una nación, nuestra vida, mi nación, mi vida, se consagra a ti en obediencia, en limpieza, en fidelidad, Señor, en adoración, en consagración a ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, diga, los altares de Baal son destruidos,
son derribados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y los brujos, diga, los brujos se vuelven a ti, Señor, se convierten a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga, renunciamos a toda idolatría, a todo lo que no viene de ti, Señor, y ponemos nuestra mirada en ti, Señor, en ti, Señor, en ti, Señor, porque tú eres alto, tú eres sublime, tú eres poderoso, el que vives y el que reinas, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Tú eres Jesucristo. Oh, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido que tú restaure mi nación, restaure mi casa, restaure mi familia, la iglesia, Señor, el altar, los altares, Padre, altares para ti, Señor, altares para ti, Señor. Oh, gloria a Dios. Donde levanten día sacrificios vivos de alabanza, de adoración, de fidelidad, de obediencia, de firmeza en ti, Señor, en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, glorioso Señor, oh, glorioso Jesús, santo Dios, toda obra del diablo, del maligno destruimos. Todo altar destruimos, todo altar que no es tuyo destruimos en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos para que altares se levanten, altares de adoración, altares de consagración, de obediencia, de sacrificios para ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga, altares en mi nación, en las plazas, en los colegios, en las universidades, en las instituciones, altares que te adoren a ti, Señor. Altares consagrados para ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda cadena de opresión quebramos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Quebramos toda opresión de tu nación, de esta nación, de tu casa, de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús destruimos toda opresión, toda cadena, todo muro. Destruimos todo altar que no viene de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y levantamos altares de adoración a ti, obediencia, fidelidad. Oh, Señor, toca cada vida, toca cada corazón. Tú que nos estás siguiendo, decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Restaura mi vida, mi familia, Señor. Esta vida que tengo, dígale, te lo ofrezco a ti, Señor, como altar tuyo. Es tu altar, Señor. Es tu templo, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Que el Señor toque tu vida. Que el Señor toque tu vida. Que el Señor toque tu vida. Y si no tienes a Jesucristo, dile, Señor Jesús, te entrego